Todos sean, por favor, bienvenidos y que comencemos entonces, ¿vale? Los dejo entonces con las presentaciones. Mil gracias. Muchas gracias, César. A continuación, la ponencia inaugural, los instrumentos de protección y gestión del agua en Colombia, a cargo de la doctora Claudia Pineda, directora de Gestión Integral de Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ella es ingeniera química con maestría en gestión ambiental y experiencia en gestión del recurso hídrico de más de 15 años en el sector público y privado, especialmente en planificación y manejo de cuencas, el diseño e implementación de instrumentos económicos para el control de contaminación y del uso del agua, así como el resto de aguas residuales tratadas. Los dejo en compañía de la doctora Claudia Pineda. Bueno, muy buenos días a la mesa principal, especialmente magistrado Velilla. Sea esta una oportunidad también de desearle un feliz cumpleaños. ¿No? Y bueno, saludos a todos aquellos que están aquí, que por supuesto son esos actores estratégicos para que logremos una gestión integral del agua en nuestro país. Para el Ministerio de Ambiente es muy importante poderles contar todas esas políticas, instrumentos y herramientas que tenemos hoy para poderlas implementar, especialmente en esta sentencia que ha recogido el magistrado Velilla de manera tan importante para el país, donde nos muestra que los instrumentos de planificación realmente son el punto de partida y son absolutamente importantes para que todo el resto pueda ser desarrollado coherentemente. Como ustedes saben, y aquí tenemos representantes del DNP, se expidió la Política Hídrica Nacional en el año 2010 y eso marca un derrotero muy importante como país. Si bien a veces demeritamos la política pública porque sentimos que no es lo suficientemente concreta, en este caso queremos decir que esos 6 objetivos estratégicos que ha planteado la Política Hídrica Nacional son recogidos en esa sentencia justamente por valiosos y vamos a ir desarrollando cada uno de ellos dentro de la presentación. Entonces, perdónenme que es que esto está muy alto y estoy incómoda. Ok, entonces, no logro acomodarla. Es que esto está muy alto. Ay, muchas gracias, perfecto, mil gracias. Entonces, dentro de ese objetivo estratégico que es que podamos garantizar la oferta hídrica de nuestros ecosistemas, el Ministerio ha venido trabajando en que podamos mejorar la capacidad de regulación y retención hídrica y ahí es muy importante que podamos pensar las macrocuencas, las 5 macrocuencas de nuestro país como un todo. Y entonces César nos llamaba la atención justamente sobre nuestra cuenca de Río Bogotá y esa cuenca hace parte de una gran cuenca del país que es la cuenca Magdalena-Cauca. Y hace parte de esa cuenca media que por supuesto recibe unos procesos que se dan en la cuenca alta, pero también transmite la calidad, la cantidad y los procesos de desarrollo productivo y de gobernanza que se dan en esta zona y que marca todo el desarrollo del país en la medida que ahí vive el 77% de los colombianos. Y adicionalmente desarrollamos gran parte de las actividades productivas, por ejemplo, la generación eléctrica en nuestro país, en esa macrocuenca Magdalena-Cauca está centrada prácticamente el 80% de la hidrogeneración, que es la energía limpia que producimos. Entonces, si no cuidamos estas grandes cuencas, también van a repercutir en que podamos lograr el saneamiento, mejoramiento y conservación de nuestra cuenca del río Bogotá. ¿Me regalas, por favor? En términos de demanda, es muy importante que podamos o mantener o disminuir la demanda que hoy están haciendo los diferentes usos que tiene el país y ahí tenemos por supuesto el consumo humano como prioridad nacional, pero también todos los usos productivos y estamos viviendo una época de sequía que está marcada porque hemos hecho un uso desmedido de esos recursos y por supuesto nuestros ecosistemas nos están mostrando que están resentidos y que no pueden seguir soportando estas demandas tan elevadas o
sin hacer un uso eficiente de ese recurso. Y entonces ahí nosotros estamos trabajando fuertemente con los sectores en la caracterización, cuantificación y optimización de esa demanda. Podemos sacar todas las políticas y regulaciones nacionales, pero si no trabajamos con aquellos actores que efectivamente están en la cuenca, que viven ahí, que producen, que la administran, pues no podremos tener un mejoramiento real de cuencas como la del río Bogotá. El tercer objetivo de la política hídrica nacional es el mejoramiento de la calidad del agua, y es que hemos tenido que tomar unas decisiones importantes en términos de que los recursos son escasos y entonces hay que hacer un uso efectivo de ellos, y hemos tenido que priorizar, por ejemplo, el abastecimiento humano, el tener que captar, tratar y entregar agua para consumo humano de manera segura. Y hemos dejado de lado históricamente el tratamiento de las aguas residuales. Y sentimos que este es un momento crucial para dar la importancia que esto necesita, porque es que, por supuesto, en épocas en que tenemos tan bajos caudales, cada carga contaminante que le está llegando a nuestros ríos se está haciendo sentida de manera muy fuerte. Y aquí, por supuesto, la sentencia es absolutamente estratégica en la medida que marca la obligatoriedad de la construcción, operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales de las cargas contaminantes que hoy están llegando al río Bogotá. El cuarto objetivo estratégico de nuestra política es la gestión integral del riesgo, y ahí tenemos el riesgo de inundaciones y el de sequías, y dependiendo de la condición que vive el país, entonces estamos teniendo que afrontar cada uno de ellos, y nos está costando mucho de nuestros recursos del PIB nacional poder afrontar cada uno de estos escenarios contingentes. Entonces ahí estamos desarrollando todos los lineamientos para que a quien corresponde la implementación pueda hacerlos efectivos en las regiones. El siguiente es el de fortalecimiento institucional, en el que estamos trabajando con unas herramientas que ya les contaremos en términos de capacitación y de gestión con los actores a los que, por supuesto, ustedes conocen porque están como autoridades ambientales regionales, porque son los técnicos de la empresa privada que son los encargados de implementar todo este tipo de instrumentos. Y sentimos que es muy importante todo el proceso de capacitación, fortalecimiento y socialización. El eje de gobernabilidad, que en ese momento el país no hablaba de gobernanza, sino de gobernabilidad, pero que hace que tengamos que tener una consolidación y fortalecimiento de la gestión desde las diferentes dimensiones de los actores que están en nuestras cuencas. Regálame el siguiente. Entonces, es muy importante comprender cuál es la estructura de planificación que se ha pensado el país para que podamos enlazar lo nacional, lo regional y lo local, porque a veces sentimos que hay un cortocircuito ahí, entonces esto no nos permite que los instrumentos lleguen efectivamente a concretarse. Y el país en el año 2012, en este cuatrienio, logra definir una estructura de planificación para que todos estemos de acuerdo qué instrumentos vamos a desarrollar en términos de planificación y cuáles son las instancias de discusión y decisión al respecto. Y entonces definimos que tenemos un nivel nacional de las grandes macrocuencas que les he hablado, que son Magdalena, Cauca, Caribe, Orinoco, Pacífico y Amazonía, sobre las cuales definimos unos instrumentos de planificación que se llaman los planes estratégicos de las macrocuencas y que discuten entre los ministerios y que tienen una instancia que se llama los consejos ambientales regionales, donde se toman decisiones de escala nacional y que tienen un detalle que por supuesto es de escala grande, que no entra al nivel de detalle. Un segundo nivel que son nuestras cuencas hidrográficas, en las que un instituto como el IDEAM necesita tomar decisiones de cómo montar unas redes de monitoreo que le permitan dar alertas, darle la información que el país necesita para la toma de decisiones. Y entonces ese es otro nivel de planificación, y ahí lo que tenemos es las zonas hidrográficas definidas para poder hacer esa definición. Un tercer nivel que son las cuencas objeto de ordenación y manejo, y donde implementamos un instrumento con el que plantea la sentencia, que son los planes de ordenación y manejo de cuencas. Y ahí lo que buscamos es el uso coordinado del agua, del suelo, de la flora y de la fauna, porque definitivamente no estamos hablando solo de agua, y el agua marca el territorio. Y ese es un reconocimiento importante en términos de cómo ordenar la cuenca y cómo definir unas medidas de manejo que son aquellos tratamientos y obras que nos permiten hacer efectivo
toda la planificación que uno se hace cuando formula un plan de ordenación y manejo de cuencas. Esto necesita, porque es que por supuesto en épocas en que tenemos tan bajos caudales, cada carga contaminante que le está llegando a nuestros ríos se está haciendo sentida de manera muy fuerte. Y aquí, por supuesto, la sentencia es absolutamente estratégica en la medida que marca la obligatoriedad de con la construcción, operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales de las cargas contaminantes que hoy están llegando al río Bogotá. El cuarto objetivo estratégico de nuestra política es la gestión integral del riesgo. Y ahí tenemos el riesgo de inundaciones y el de sequías, y dependiendo de la condición que vive el país, entonces estamos teniendo que afrontar cada uno de ellos, y nos está costando mucho de nuestros recursos del PIB nacional poder afrontar cada uno de estos escenarios contingentes. Entonces ahí estamos desarrollando todos los lineamientos para que a quien corresponde la implementación pueda hacerlos efectivos en las regiones. El siguiente es el de fortalecimiento institucional, en el que estamos trabajando con unas herramientas que ya les contaremos en términos de capacitación y de gestión con los actores a los que, por supuesto, ustedes conocen porque están como autoridades ambientales regionales, porque son los técnicos de la empresa privada que son los encargados de implementar todo este tipo de instrumentos. Y sentimos que es muy importante todo el proceso de capacitación, fortalecimiento y socialización. Todos sean, por favor, bienvenidos y que comencemos entonces, ¿vale? Los dejo entonces con las presentaciones. Mil gracias. Muchas gracias, César. A continuación, la ponencia inaugural. Los instrumentos de protección y gestión del agua en Colombia, a cargo de la doctora Claudia Pineda, directora de Gestión Integral de Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ella es ingeniera química con maestría en gestión ambiental y experiencia en gestión del recurso hídrico de más de 15 años en el sector público y privado, especialmente en planificación y manejo de cuencas, el diseño e implementación de instrumentos económicos para el control de contaminación y del uso del agua, así como el resto de aguas residuales tratadas. Los dejo en compañía de la doctora Claudia Pineda. Bueno, muy buenos días a la mesa principal, especialmente magistrado Velilla. Sea esta una oportunidad también de desearle un feliz cumpleaños. ¿No? Y es muy importante que podamos o mantener o disminuir la demanda que hoy están haciendo los diferentes usos que tiene el país, y ahí tenemos por supuesto el consumo humano como prioridad nacional, pero también todos los usos productivos, y estamos viviendo una época de sequía que está marcada porque hemos hecho un uso desmedido de esos recursos, y por supuesto nuestros ecosistemas nos están mostrando que están resentidos y que no pueden seguir soportando estas demandas tan elevadas o sin hacer un uso eficiente de ese recurso. Y entonces ahí nosotros estamos trabajando fuertemente con los sectores en la caracterización, cuantificación y optimización de esa demanda. Podemos sacar todas las políticas y regulaciones nacionales, pero si no trabajamos con aquellos actores que efectivamente están en la cuenca, que viven ahí, que producen, que la administran, pues no podremos tener un mejoramiento real de cuencas como la del río Bogotá. El tercer objetivo de la política hídrica nacional es el mejoramiento de la calidad del agua, y es que hemos tenido que tomar unas decisiones importantes en términos de que los recursos son escasos y entonces hay que hacer un uso efectivo de ellos, y hemos tenido que priorizar, por ejemplo, el abastecimiento humano, el tener que captar, tratar y entregar agua para consumo humano de manera segura, y hemos dejado de lado históricamente el tratamiento de las aguas residuales. Y sentimos que este es un momento crucial para dar la importancia que… Ay, muchas gracias, perfecto, mil gracias. Entonces, dentro de ese objetivo estratégico que es que podamos garantizar la oferta hídrica de nuestros ecosistemas, el Ministerio ha venido trabajando en que podamos mejorar la capacidad de regulación y retención hídrica. Y ahí es muy importante que podamos
pensar las macrocuencas, las 5 macrocuencas de nuestro país como un todo. Y entonces César nos llamaba la atención justamente sobre nuestra cuenca de Río Bogotá, y esa cuenca hace parte de una gran cuenca del país que es la cuenca Magdalena-Cauca. Y hace parte de esa cuenca media que por supuesto recibe unos procesos que se dan en la cuenca alta, pero también transmite la calidad, la cantidad y los procesos de desarrollo productivo y de gobernanza que se dan en esta zona y que marca todo el desarrollo del país en la medida que ahí vive el 77% de los colombianos. Y adicionalmente desarrollamos gran parte de las actividades productivas. Por ejemplo, la generación eléctrica en nuestro país, en esa macrocuenca Magdalena-Cauca, está centrada prácticamente el 80% de la hidrogeneración, que es la energía limpia que producimos. Entonces, si no cuidamos estas grandes cuencas, también van a repercutir en que podamos lograr el saneamiento, mejoramiento y conservación de nuestra cuenca del río Bogotá. ¿Me regalas, por favor? En términos de demanda, bueno, saludos a todos aquellos que están aquí, que por supuesto son esos actores estratégicos para que logremos una gestión integral del agua en nuestro país. Para el Ministerio de Ambiente es muy importante poderles contar todas esas políticas, instrumentos y herramientas que tenemos hoy para poderlas implementar, especialmente en esta sentencia que ha recogido el magistrado Velilla de manera tan importante para el país, donde nos muestra que los instrumentos de planificación realmente son el punto de partida y son absolutamente importantes para que todo el resto pueda ser desarrollado coherentemente. Como ustedes saben, y aquí tenemos representantes del DNP, se expidió la Política Hídrica Nacional en el año 2010 y eso marca un derrotero muy importante como país. Si bien a veces demeritamos la política pública porque sentimos que no es lo suficientemente concreta, en este caso queremos decir que esos 6 objetivos estratégicos que ha planteado la Política Hídrica Nacional son recogidos en esa sentencia justamente por valiosos y vamos a ir desarrollando cada uno de ellos dentro de la presentación. Entonces, perdónenme que es que esto está muy alto y estoy incómoda. Ok, entonces, no logro acomodarla.